Ya llegamos. Y esto es... Alfreli. Pues primero lo primero, el inicio de la película. En realidad, en ambas entregas se mantiene el hecho de que la historia de Pinocho es contada por Pepito Grillo a nosotros, los espectadores. Sin embargo, la forma en la que esto es mostrado al inicio de cada una de esas películas es notoriamente diferente. Por su parte, la versión animada de esta película arranca con Pepito abriendo el cuento de Pinocho, teniendo algunas dificultades cómicas de por medio, como el hecho de que el libro se cerraba cuando él trataba de empezar a contar la historia para hacer la escena más dinámica y entretenida. En la versión live action no sucede esto, o al menos no de la misma manera. En su lugar lo que vemos es, primero, el clásico intro del castillo Disney con la canción de Once You Wish Upon a Star, para luego pasar a una transición en la escena que nos mete de lleno en la película, la cual inicia con Pepito cayendo del cielo con su paraguas para empezar a narrarnos la historia. Lo interesante de esta última es que aquí la parte dinámica o cómica es una interacción entre el Pepito del presente, o sea, el que nos cuenta la historia, y el Pepito del pasado, el que veremos en la historia, en la cual ambos se hablan. Hey, ¿quién está contando la historia? ¿Tú o yo? ¿Quién eres tú? Soy tú, pero mayor y más sabio. Es una interacción un tanto extraña, porque lo que estamos viendo es a Pepito hablando consigo mismo, pero de diferentes tiempos, aunque no está mal, dejémoslo en que es curioso. Más adelante, lo que ocurre en la historia es que Pepito entra en el taller de Gepetto para refugiarse del frío de la noche, y aunque son solo algunos pequeños detalles al inicio, en esta sencilla escena podemos encontrar varias diferencias. Para empezar, tenemos el hecho de que en la animada, Gepetto no se encontraba trabajando en Pinocho para el momento en el que Pepito entró al taller, por lo que le dio tiempo al grillo de calentarse con el calor de la chimenea, así como de admirar los trabajos de carpintería de Gepetto. Es más, en dicha versión, Pepito se acerca a Pinocho para poder admirarlo desde cerca, y es justo en ese momento donde Gepetto entra en escena y el grillo corre a esconderse. Por otro lado, en el live action, Gepetto ya se encuentra trabajando en Pinocho para el momento en el que Pepito entra a su taller, por lo que, aunque vemos relativamente la misma secuencia de Pepito calentándose con la chimenea y admirando los trabajos de Gepetto, este no se ve tan maravillado, además de que tiene que observar a Pinocho desde lejos para no ser descubierto. Otra cosa bastante importante a resaltar es que en la versión live action se nota un mood mucho más dramático que en la original, pues aquí se nos da un contexto en el que se nos da a entender que Gepetto perdió a su esposa e hijo, seguramente murieron de alguna manera, y por esa razón, mientras trabaja en Pinocho, se pone a recitar una especie de poema que termina convirtiéndose en una canción, la cual, evidentemente, no estaba en la versión animada. En realidad, en esa versión, Gepetto solo tararea. Lo que solía sentir si él estaba aquí. De hecho, parece que la razón por la que decidió crear al títere es porque le recuerda a su hijo, lo que le da a la existencia de Pinocho un peso más sentimental para Gepetto. En la animada, en realidad no hay nada de drama, solo vemos a Gepetto trabajando en Pinocho y ya. No se nos da ningún trasfondo emotivo ni ninguna razón para que decidiera crear a Pinocho más que el hecho de que él es un carpintero. Aquí sí hay que darle un punto a live action. Hay que aceptar que le da un buen plus el saber todo este trasfondo trágico. Por cierto, algo que no habíamos mencionado es que los diseños de los relojes de Gepetto son diferentes a los de la versión original, ya que los de live action tienen diseños que apelan más a hacer guiños a otras películas de Disney, lo cual podría incluso traer algunos problemas a la hora de ubicar esta versión en una época, porque, por ejemplo, los juguetes de Toy Story son más modernos que los que había en el tiempo en el que se supone se ambienta Pinocho, pero bueno, tampoco es algo grave. Algo que nos sorprendió cuando vimos el live action es que en un momento de la noche una persona interrumpe al tocar a la puerta del taller y pedirle a Gepetto que le venda uno de sus relojes. Esto más que nada porque en la versión animada en realidad nunca vemos a Gepetto interactuar con otras personas, así que debido a eso y porque en esta parte se profundiza más con el tema de la familia de Gepetto, esta escena nos sorprendió para bien. Es un detalle que estuvo chido. Luego tenemos el momento en el que Gepetto decide el nombre de Pinocho. Aquí también tendríamos que darle un puntito extra en live action, ya que en esa versión se nos da una pequeña explicación del por qué eligió dicho nombre, a diferencia de la animada, donde parece que la idea de ese nombre le sale de quién sabe dónde. ¿Cómo te pondré? Te tallé de buena madera. Pino 8. Pino
8, Pinocho. Pero no nos vayan a malinterpretar. Cuando decimos que le damos más puntos a live action en cosas de ese estilo, es más que nada porque a nivel de guión está mejor trabajado en ese tipo de cosas. Pero la versión animada siempre estará en nuestros corazones y nunca será superada. Nunca. Y bueno, si saben de qué va Pinocho, sabrán lo que sigue después de todo esto. La escena del baile. Aquí también tenemos varias cosillas que fueron cambiadas. Tenemos desde la parte en la que Pepito se hace pasar por uno de los músicos en la caja musical de Geppetto, la cual sencillamente no aparece en la versión live action, hasta detalles más quisquillosos como la actitud de Geppetto en esta secuencia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si recordamos, en esta parte de la película Geppetto asusta a Fígaro con Pinocho. Sin embargo, la actitud de Geppetto en la versión animada es un tanto más agresiva, por así decirlo, debido a que vemos cómo, por ejemplo, hace que Pinocho le dé una patada en su peludo traserito. ¡Upa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, sin travesura! En el live action esto no sucede. Sí vemos la misma situación en la que Geppetto asusta a Fígaro con Pinocho, pero aquí no tiene una actitud tan burlona como en la animada. Incluso como que consuela a Fígaro al final por haberlo asustado. Y bueno, por otro lado, ya tenemos cambios muy notorios como la música de fondo, lo cual no necesita explicación. Solo escuchen. Sí, yo sí, orgulloso estoy de ti. Algo que sucedía durante este pequeño festejo en la versión animada era que Geppetto era interrumpido por todos sus relojes, los cuales comenzaban a sonar repentinamente debido a que había llegado la hora de dormir. Ajá. En el live action esto fue modificado, ya que, aunque la escena de los relojes sonando también está presente, aquí Geppetto se prepara para ese momento y espera a que suenen al saber que está a punto de dar la hora de dormir. Ya casi. Además, otra cosa que podemos destacar aquí mismo es que en el live action el personaje de Geppetto muestra tener una especie de obsesión con la puntualidad, pues en varias ocasiones tiene diálogos referentes a ella, como la escena en donde le quieren comprar un reloj y él dice que no puede porque ya está cerrado y siempre cierra su negocio a las 6, un aspecto del personaje que no estaba presente en la versión animada. Y aunque en realidad no es algo en lo que se indague mucho, sí es un detalle interesante que de alguna manera le da un poco de profundidad al personaje. ¿Quién sabe por qué tenga esa preocupación con la puntualidad? Formen equipos de 3 y hagan sus teorías. Hablando de la escena donde se van a dormir, para empezar tenemos el hecho de que en la animada vemos como Geppetto obliga a Fígaro a darle las buenas noches a Cleo, cosa que el gato hace de mala gana, y que en la versión live action no fue implementada. Luego está el asunto con la ventana, el cual se desarrolla de diferente manera en ambas versiones. Mientras que en la animada Geppetto le pide a Fígaro que la abra, en el live action es Geppetto quien la abre. Luego, cuando Geppetto pide su deseo en la versión animada, el cual consiste en que Pinocho se convierta en un niño de verdad, este se lo cuenta a Fígaro, a quien en realidad no parece importarle mucho porque se muere de sueño. En el live action esto no sucede así. Geppetto ni siquiera le cuenta cuál fue su deseo, ya que parece que le da pena expresarlo, debido a que seguramente piensa que es algo imposible, pues, por lo que se entiende, él desea tener a su hijo de vuelta. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ah, y otra cosa que sucede en esta parte es que en la versión animada el sonido constante de los mecanismos de los relojes no dejan dormir a Pepito, por lo que los calla. Sí, literalmente los calla. ¡Silencio! Esta escena no fue incluida en la versión live action y es una verdadera pena, porque el grito de Pepito es simplemente majestuoso. Punto menos para el live action. Y es ahora cuando toca el turno de que el hada azul aparezca en escena, o bueno, al menos en la animada, porque en el live action se tarda un poco más en hacer acto de presencia, mientras que en la animada aparece inmediatamente después de lo que acabamos de ver y rápidamente cumple el deseo de Geppetto. En el live action la cosa es más intensa, ya que lo que sucede es que un rayo de luz que viene desde el cielo impacta en la foto del hijo de Geppetto y rebota dándole de lleno a Pinocho, y eso sin mencionar que momentos antes se puede ver que la magia del hada como que detiene el tiempo o algo así, ya que esto le sucede a los relojes cuando le cumple el deseo a Geppetto. Ahora
Ahora, ¿cómo está la cosa cuando Pinocho cobra vida? Bueno, primero hablemos de la versión animada. En esta, el títere es capaz de hablar a la perfección desde un inicio, solo que aún no entiende algunas cosas como el concepto de la conciencia. Es ahí donde Pepito sale de su escondite, porque se escondió al ver llegar al hada azul, y le explica todo a Pinocho para después aceptar el cargo de ser su conciencia otorgado por el hada sin ninguna objeción. Luego de esto, el hada se va y no la vemos hasta más adelante. Y es que aquí también es donde sucede una de las mejores partes de la película, cuando Pepito y Pinocho cantan la icónica canción de Dame un silbidito, dame un silbidito. Ahora vayámonos con el live action. Para empezar, aquí Pepito no se esconde cuando Pinocho cobra vida, y cabe recalcar que para este momento el hada aún no ha entrado en la habitación. Luego tenemos el hecho de que Pinocho, aunque también sabe hablar desde un principio, como que no tiene inteligencia o algo así, ya que más que hablar, lo que hace es repetir lo que escucha. Saltamontes, puedes andar. Saltamontes, puedes andar. Aunque más adelante esto es arreglado por el hada azul. Después, cuando el hada aparece, Pepito se presenta casi inmediatamente y como que no está muy convencido de ser la conciencia de Pinocho. En esta versión se tarda más en aceptar el cargo. Por otro lado, a diferencia de la versión animada en la que el hada simplemente desaparece cuando se va, aquí se pone a cantar la de Once You Wish Upon a Star para después desaparecer. Por cierto, algo que no habíamos mencionado es que en la versión live action parece que el hada no tenía la intención de hacer que Pinocho viviera. Por lo que entendimos, en esta película hay una especie de confusión con el deseo de Geppetto, y eso fue lo que ocasionó que el deseo no saliera como se esperaba y que Pinocho cobrara vida. Una cuestión un tanto extraña, pero a final de cuentas es un cambio. Y por último, pero no menos importante, de hecho es hasta preocupante, no pusieron la canción del silbidito. La verdad es que no entiendo cómo es que a alguien se le ocurrió omitir esta obra de arte musical y no fue despedido al instante. Nada más por eso esta película es una completa basura y le damos un menos 100 de 10. He dicho, caso cerrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando Geppetto despierta y se da cuenta de que Pinocho está vivo? Bueno, vamos por partes. Para empezar, en la animada Geppetto despierta debido a que Pinocho, mientras cantaba con Pepito, se tropieza y hace todo un escándalo en el taller. En el live action no sucede nada de esto, y prefirieron simplificar esta parte haciendo que Geppetto se despertara con el pequeño sonido que hace el seguro de la ventana cuando el hada azul se va. ¿Qué escritores tan flojos? Luego, en la animada, cuando Geppetto se levanta de la cama para ver qué fue lo que hizo tal ruido, podemos verlo bastante asustado y tratando de hacer el menor ruido posible debido a que piensa que un ladrón se pudo haber metido a su casa. Incluso saca un arma para defenderse en el caso de necesitarlo. Está de más decir que en la versión actual omitieron el tema del arma, pero ese no es el único cambio, ya que en el live action parece que no está tan preocupado por no hacer ruido, ya que toda la escena se la pasa hablando. Y bueno, adelantándonos un poco y dejando de lado la parte en la que Geppetto descubre a Pinocho, tendríamos la escena del baile. La principal diferencia aquí sería la música que bailan, y aquí nadie puede negar que la versión animada es 1000 veces mejor que la de live action. Es que simplemente no hay comparación. Tú te astillas, te pondré barniz, yo veré por ti. Lo que seguiría luego de este punto, la verdad es que el live action lo manejó mejor. Nos referimos al hecho de que en la animada, Geppetto decide mandar a Pinocho a la escuela justo la mañana siguiente. O sea, ¿qué rayos? ¿Por qué mandarías a Pinocho tan rápido a la escuela? Apenas si sabe lo que es el fuego y ya lo quieren mandar solo a un lugar que no conoce. Al menos en el live action se nos hace una secuencia de escenas en las que podemos notar que él y Geppetto estuvieron varios días conviviendo, donde seguramente Pinocho fue aprendiendo cosas para después, ahora sí, poder ir a la escuela. En fin, el cambio aquí es muy evidente, no hace falta explicarlo, y la verdad es que esa parte en el live action tiene más sentido. Ya que mencionamos la escuela, ¿por qué no hablamos de las diferencias que hay en el viaje de Pinocho a ese lugar? Bueno, para empezar, tenemos a un nuevo personaje, Sofía, una gaviota que aparece en el live action y que ayuda a Pepito a llegar con Pinocho debido a que se le hizo tarde y no puede alcanzarlo a pie. Evidentemente, este es un personaje que no aparece en la animada. Luego tendríamos la actitud de Geppetto ante el hecho de que Pinocho irá a la escuela por primera vez. En la animada la cosa es bastante sencilla, simplemente vemos a Geppetto batallando para alistar a Pinocho y ya, lo termina mandando sin ningún problema. En el live action esto es un poco diferente, más que nada porque la escena es un poco más dramática debido a que, como Geppetto perdió a su familia, se le dificulta dejar ir a Pinocho, lo que es totalmente entendible y de hecho está chido. Ah, y después está esta escena que no tenemos idea de por qué decidieron incluirla. Es básicamente un chiste de pedo pero visual, una caca de escena innecesaria. Y por último, en esta parte tenemos lo más interesante de todo, y es que en la versión live action Pinocho sí llega a la escuela.
escuela, mientras que en la versión animada es convencido por el honrado Juan de convertirse en actor antes de siquiera acercarse al lugar. Además, en el live action, eso incluso sirve como justificación para entender el por qué Pinocho decide irse con el honrado Juan, y es que básicamente no le quedaba de otra luego de haber sido expulsado de la escuela, lo cual le da un toque más profundo a la película. Pasando ahora al espectáculo de Stromboli, tenemos, para empezar, a otro par de personajes nuevos, Fabiana y Sabina, una titiritera y su títere que, bueno, no son muy relevantes, así que lo único que hay que destacar de ellas es que no estaban en la versión animada. Por otro lado, algo de lo que sí debemos hablar con un poquito más de detalle es sobre el espectáculo en sí, ya que en él hubo algunos cambios, como el hecho de que omitieron la parte en la que salen los títeres de una holandesa y una rusa, las cuales cantaban junto a Pinocho en la versión animada. Esa es otra cosa. En el live action, Pinocho es el único que canta, mientras que en la animada, como dijimos, los demás títeres del espectáculo también lo hacen. Por otro lado, en el live action, el desastre que se hace es mucho mayor, ya que mientras en la animada solo vemos a Pinocho rompiendo un pedazo del suelo y enredando a los demás títeres al tratar de bailar, en el live action hasta provoca un incendio. Menos mal que en la nueva versión Pepito no estaba presente como en la animada debido a que fue encerrado por el honrado Juan. Si no, ahí le da el patatús. Lo que estamos a punto de decir de verdad que nos rompió el alma. Y es que en la versión live action no tenemos la parte en la que Pinocho está con Stromboli mientras este cuenta el dinero que ganó gracias a Pinocho. ¿Qué significa esto y por qué es tan grave? Pues verán, el que en el live action no exista esta escena significa que no pudimos ver esta majestuosidad que tenía la animada. Londres, Monte Carlo, Constantinopla. Por su parte, el live action implementó una nueva escena, la cual consiste en Pinocho viendo un pequeño show hecho por Fabiana y Sabina. Y con esta nueva escena también vino una nueva canción que, bueno, no está mal, pero no es tan buena como la escena que les acabamos de mostrar. Otra cosa que también tiene que ver con Fabiana es el hecho de que luego de que Stromboli encierra a Pinocho en la jaula, es ella la que primero trata de ayudarlo a escapar, aunque no lo logra, algo que por obvias razones no habíamos visto en la animada. De hecho, en esa versión es el hada azul quien lo termina salvando al darle una segunda oportunidad luego de que Pepito no pudiera sacarlo de ahí. Esa es otra. En el live action, el hada no aparece otra vez y por lo tanto no libera a Pinocho de la jaula. ¿Qué es lo que sucede en su lugar? Pinocho aprovecha que le crece la nariz cuando dice mentiras para usar esto a su favor, haciendo que Pepito pueda alcanzar la llave de la jaula. Básicamente aplicaron la de Shrek y la ropa interior de mujer de Pinocho. Luego, cuando Pinocho y Pepito logran escapar de Stromboli y el títere se va a la isla de los juegos, tenemos diferencias bastante notorias. La primera de ellas es la forma en la que Pinocho decide ir a la isla de los juegos, y es que en el live action ni siquiera tiene la oportunidad de elegir, ya que repentinamente es capturado cuando trataba de volver a su casa. Así de repentino sucede esto. Mientras que en la animada es el honrado Juan quien lo vuelve a convencer a base de mentiras para ir a dicho lugar. Por otro lado tenemos al cochero, quien directamente o es otro personaje o en el live action decidieron rejuvenecerlo. Solo miren la comparación, ni siquiera tenemos que explicar qué es lo diferente en este personaje. Además, en el live action, este personaje tiene una canción la cual utiliza para convencer a Pinocho de ir a la isla de los juegos usando el arma más mortífera, la presión social. Simpson, usted es diabólico. De hecho, esto es interesante ya que en esta versión Pinocho no quería ir a la isla de los juegos, y en ese punto parece que ya estaba empezando a desarrollar su propia conciencia, ya que expresó que no le parecía una muy buena idea ir a ese lugar, y en lugar de eso, él quería volver a su casa. Estando ya en la isla de los juegos, en la versión animada podíamos ver a Pinocho haciendo todo tipo de travesuras que un niño no debería, como fumar, beber, destruir cosas y pelearse con otros niños. En el live action esta escena es muy diferente, pues en lugar de eso, más bien vemos algo más parecido a una feria, donde Pinocho y Polilla se suben a un bote y se dejan llevar por la corriente del río en lo que ven todas las atracciones a su alrededor. Además, aquí le meten un poco más de drama, pues hay una parte en la que los demás niños se ponen a destruir los relojes, los cuales le recuerdan a los que hace Geppetto, por lo que comienza a sentirse bastante incómodo en este lugar, expresando que piensa que lo que está haciendo está mal. Como dijimos anteriormente, en esta versión Pinocho, en este punto, ya comenzaba a diferenciar el bien del mal, mientras que en la animada todavía no. Otra cosa que también debemos destacar es lo random que nos parecía que en la animada Geppetto decidiera buscar a Pinocho en el mar. Es decir, ¿cuál es su razonamiento para hacer eso? ¿Qué le hizo pensar que podría encontrar a Pinocho ahí? Seguramente esto fue lo mismo que se preguntaron los escritores de esta nueva versión, ya que en el live action sí hay una explicación a esto, y es el hecho de que Sofía le avisa a Geppetto que Pinocho estaba en la isla, por lo que tiene más sentido que se adentrara al mar.
Pero bueno, volviendo a la isla de los juegos, luego de que Pinocho y Polilla se divierten en el lugar, los podemos ver jugando una partida de billar, lugar donde Pepito llega para llevarse a Pinocho. Sin embargo, en la animada podemos ver cómo el grillo decide irse debido a que Pinocho le dice que Polilla es su mejor amigo, comentario que le indignó y básicamente por eso lo abandona. En el live action todo esto sucede diferente, y es que aquí, en lugar de que Pepito se vaya por los comentarios de Pinocho, el títere ni siquiera se da cuenta de su presencia. Pobre cosita fea. Por otro lado, cuando Pinocho se da cuenta de que los niños de la isla se están convirtiendo en burro y escapa de la isla con Pepito, en el live action podemos ver cómo el cochero los persigue y trata de capturarlos antes de que se escapen, cosa que no sucedía en la animada, pues en esa versión el cochero ni siquiera se da cuenta cuando Pinocho se va. Además, un detalle que se nos hizo muy padre y lógico es que las partes de burro de Pinocho en el live action también están hechas de madera, cosa que no sucedía en la animada, ahí eran partes de burro real. Por otro lado, otro detalle que también nos llamó la atención es que en la versión live action, luego de que escapan de la isla y se avientan al mar para volver a casa, Pepito habla sobre monstruo, dándonos a entender que en esa versión conocen a la criatura desde antes, cuando en la versión animada sabe de su existencia gracias a la carta enviada por el Hada Azul. Luego, cuando Pinocho y Pepito llegan a casa y se dan cuenta de que Geppetto no está, podemos ver algo bastante interesante, y es que en el live action se puede notar que ninguno de sus relojes están por ningún lado. Poco después, Sofía explica que Geppetto decidió venderlos todos para poder comprarse un pequeño barco y buscar a Pinocho. Un detalle bastante emotivo, ya que al inicio de la película se explica que Geppetto se rehúsa a vender sus relojes debido a que eran lo que más le gustaba a su esposa, y como ella ya no está, se niega a perderlos. Y el hecho de que los haya vendido para poder buscar a Pinocho habla de lo mucho que lo quiere. Ese es un verdadero hombre. Más adelante, cuando Pinocho y Pepito van en busca de Geppetto, hay un cambio bastante notorio, y es la forma en la que lo busca. Para empezar, en el live action, Fabiana vuelve a aparecer luego de que le robó el show a Stromboli, ofreciéndole a Pinocho ser la estrella, pero como rechaza la oferta porque debe buscar a Geppetto, sus partes de burro desaparecen. En la animada esto no sucede, tanto lo de Fabiana, obviamente, como lo de sus partes de burro, ya que ahí es el Hada Azul quien se las quita hasta el final de la película cuando lo convierte en un niño de verdad. Por otro lado, está la forma en la que se mueven por el mar, pues mientras que en la animada optan por bucear usando una roca como peso, en el live action es Sofía quien los lleva con ayuda de una cuerda. Además, en la versión actual, Pinocho se encuentra a Geppetto antes de ser comidos por monstruo, y de hecho, aquí son tragados al mismo tiempo. En la animada es todo lo contrario, se da a entender que Geppetto ya llevaba varios días dentro de monstruo, y cuando Pinocho es comido por la ballena es cuando se reúne con Geppetto. Además, algo bastante interesante y curioso es que en la versión live action, Geppetto conoce a Pepito e intercambian unas cuantas palabras. En la animada, esto nunca sucede. De hecho, estos dos personajes nunca interactúan directamente. ¿Y cómo podríamos dejarlo pasar? La apariencia de monstruo cambia un poco en ambas versiones. Mientras que en la animada se trata de una simple ballena, en el live action vemos realmente un monstruo, el cual se asemeja mucho a una ballena, pero también tiene tentáculos, lo cual es un diseño que tiene un poco más de sentido. Digo, yo le llamaría más monstruo a una ballena con tentáculos que a una ballena normal. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de Monstruo? Como todos sabemos, en la historia de Pinocho, ellos deciden crear fuego en su interior para que el humo haga estornudar a la criatura y poder salir de esa manera. La forma de manejar esta situación es un tanto diferente en ambas versiones. Primero, en la animada, Geppetto está muy emocionado de ver a Pinocho luego de un buen rato. Podemos ver que lo pesca por accidente, pero al darse cuenta de su presencia, lo abraza y abriga para que no se enferme. Además, se preocupa al ver sus partes de burro. Luego de esto es que a Pinocho se le ocurre lo del fuego, y esta parte es algo que personalmente nos gusta, ya que se nos hace muy gracioso el ver la reacción de Geppetto luego de que Pinocho, de la nada, rompe una silla enfrente de él. De hecho, esto es algo que debemos resaltar, las reacciones y actitud de los personajes en esta parte de la película, que en este caso tenemos a un Geppetto preocupado y escéptico ante el plan de Pinocho, ya que no cree que sea una buena idea, y en lugar de ayudar podría empeorar la situación debido a que el humo muy seguramente hará enojar a Monstruo. Pero a pesar de eso, Pinocho lleva a cabo su plan y enciende el fuego. Ahora, ¿cómo es en el live action? Para empezar, Geppetto no pasa días dentro de Monstruo debido a que se los tragó a todos al mismo tiempo. Luego, no está toda la secuencia del reencuentro ni de las partes de burro debido a que, pues, ya se reencontraron y las partes de burro las perdió en el muelle. Y por último, está lo de la fogata, que en este caso, lo que pasa es que a Pinocho se le ocurre la idea luego de ver una lámpara que usa aceite de ballena y, por alguna razón, sabe que ese material es inflamable. La actitud de Geppetto ante el plan es totalmente la contraria
contraria, ya que no se le ve tan preocupado como en la animada y apoya con más entusiasmo a Pinocho. Y por último, pero no menos importante, tenemos la forma en la que prenden el fuego, pues aquí lo que hace Pinocho es frotar sus pies de madera, habilidad que aprendió luego de lo sucedido en el show de Stromboli. Igualmente, podríamos remarcar el hecho de que, por todas estas diferencias, la escena en el live action es mucho más rápida que la animada. Ahora pasemos a lo que sucede cuando por fin sale de Monstruo. Esta parte de la animada era muy desastrosa, en el sentido de que no la tienen tan fácil para escapar, pues en esa versión se puede ver cómo vuelven a entrar a Monstruo una segunda vez para luego ser expulsados fuertemente de un estornudo, lo que genera muchísimo movimiento en la balsa. Es un suceso muy desastroso, pues. En el live action, claro que también lo es, pero de una forma un tanto distinta. Por ejemplo, ahí no regresan al interior de Monstruo, y más que haber mucho movimiento, lo que pasa aquí es que la balsa se rompe por la mitad, lo que hace que Geppetto y Pinocho se separen. Dicho eso, podríamos catalogar la escena de live action como una un tanto más tensa, y esto se refuerza con la persecución, pues como en esta versión Monstruo se ve mucho más intimidante, se siente muchísimo la tensión de que en cualquier momento pueden ser capturados nuevamente. Además, en esta persecución todo fluye en una línea recta, mientras que en la animada se ve como Monstruo salta, cambia de dirección y hace mucho movimiento para atraparlos. Y claro, no podemos dejar de lado el hecho de que en la versión live action Pinocho se convierte en un motor de lancha que, aunque es bastante ridículo de ver, además de que fue muy inesperado, la verdad es que tiene un poco más de sentido. Es decir, es más creíble que puedan escapar de una enorme criatura de esa manera que como lo hicieron en la animada, que fue simplemente moviendo la balsa con sus manos. Y por último tenemos la parte en la que logran escapar de Monstruo. En la animada esta era una escena bastante dura, ya que lo que veíamos era a Pinocho pues muerto. Una escena bastante impactante y que fue cambiada en el live action, pues aquí el que muere es Geppetto. Sin embargo, por lo que entendimos, el Hada Azul lo revive luego de que Pinocho tiene una dramática escena en la que, con Geppetto en brazos, se pone a cantarle mientras llora. Luego está el mero final. En la original vemos una desgarradora escena donde Geppetto está llorando en su cama con el cuerpo de Pinocho acostado, hasta que el Hada Azul lo revive y lo convierte en un niño de verdad para terminar celebrando con un baile. Por su parte, en el live action lo que tenemos en lugar de eso es una escena en la que, mientras Pinocho y Geppetto van a casa, se puede ver muy apenas el cambio de Pinocho a un niño de verdad. Todo esto mientras Pepito le dice unas palabras al público. Y no sé ustedes, pero la verdad es que preferimos 1000 veces más la de la versión animada.